Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo el unboxing y review de esta nueva cámara de Insta360. Como les dije, hoy les traigo el unboxing y review de esta cámara, pero primero les voy a mostrar el resultado después de 2 semanas usando esta increíble cámara. Vamos con el video. ¿Qué les pareció el resultado de esta cámara? Cuéntenmelo en los comentarios. Ahora vamos con el unboxing para que vean un poco más de cerca cómo es esta cámara. Veamos qué hay dentro de esta caja. Como pueden ver, los chicos de Insta360 me enviaron algunos accesorios extra aparte de la cámara. Aquí nos encontramos con la caja de la cámara, donde dice el nombre de la cámara, que es la Insta360 One X2. Por este lado encontramos algunas de las especificaciones de la cámara, que vendría siendo la grabación en 5.7K en 360 grados, Steadicam Mode, que es un modo estabilizado increíble que simula una cámara de acción pero estabilizada como casi un dron. Dice que contiene la estabilización Flow State, que es una estabilización de la marca, Invisible Selfie Stick, que se refiere a que nuestro palo va a desaparecer en la toma, Waterproof, a 10 metros de profundidad. Esto no quiere decir que con la cámara puedas grabar bajo el agua, porque yo pensaba que la cámara podía grabar bajo el agua, pero realmente necesitas una carcasa de buceo, porque el lente necesita tener un espacio de oxígeno para poder enfocar. Y aquí dice Eye Editing. Esto se refiere a que en la aplicación tiene un modo de inteligencia artificial donde edita tu video con las tomas que hiciste de una forma automática, que contiene 4 micrófonos que generan este audio en 360 grados. En las especificaciones también sale que tiene una pantalla con mucho brillo, Hyperlapse, que este vendría siendo un modo de time-lapse pero con movimiento, con desplazamiento de la cámara y con una estabilización increíble, Voice Control, que vendría siendo un controlador por voz. En la parte trasera de la caja podemos ver las cosas que vienen en el interior, dice In the Box, y ahora vamos a ver lo que encontramos dentro. En el interior encontramos esta caja que se llama Accessory Bag. Si nosotros la abrimos, podemos encontrarnos con un paño para poder limpiar nuestros lentes de la cámara, que realmente es de mucha utilidad. Encontramos las instrucciones, estos típicos stickers para los fanboy, y aquí encontramos el cable de carga, que es un cable de USB tipo C a tipo A para poder cargar nuestra cámara. Y ustedes se preguntarán qué es esto. Acá está la cámara. La cámara realmente no viene de esta manera. Esta es una protección que viene con la cámara, que es súper buena porque es de un material como para el agua, para ser protegida por el agua o para que no se moje más que nada, como que la cámara no se mantenga mojada. Aquí podemos ver un detalle de cerca de la cámara. Nos encontramos con una pantalla LED aquí, un botón para poder comenzar una grabación y terminar una grabación o tomar una foto, un LED que nos avisará para saber cuando estamos grabando. Aquí podemos encontrar uno de los micrófonos, otro de los micrófonos, un tercer micrófono y un cuarto micrófono.
Por este costado podemos ver que también tiene otro LED que nos señalizará si estamos grabando. Aquí nos encontramos con una puertita que tú al tirarlo hacia atrás se despliega una tapa donde encontramos el puerto de carga de tipo USB-C. Lo que les recomiendo si llegan a comprar esta cámara es tener mucha precaución cuando se metan al agua, de que esto esté bien cerrado, porque yo el otro día estuve a punto de meterme al agua y sin darme cuenta el seguro se queda algunas veces así en naranjo, mitad en naranjo, si lo pueden ver acá, queda como casi enganchado, y si llega a entrar agua realmente tu cámara se va a estropear. He visto mucha gente que lo ha hecho en el mar. Todos sabemos que el agua salada daña por completo cualquier cosa electrónica, pero hay que tener mucho cuidado con esa puertita para no arruinar nuestra cámara en un caso en el que nos metamos en el agua. Y aquí podemos encontrar dos ganchos iguales a los anteriores. Si tú los empujas, se retira la batería, que es de 1600 mAh, que realmente es una batería súper buena. Realmente he podido estar un día grabando con la cámara y no he tenido necesidad de volver a cargarla. Realmente dura mucho. Por aquí podemos encontrar una ranura que al presionarla podemos sacar nuestra tarjeta micro SD que me enviaron también los chicos de Insta360. Es una tarjeta de alta velocidad que está hecha por la misma marca de Insta360. Esta cámara realmente me ha encantado porque lo que define una buena cámara 360 es la costura de la unión de sus dos lentes. Ustedes pueden ver, estas cámaras 360 tienen dos lentes, uno por delante y uno por detrás, que son unidos por un software que tiene incluido la cámara, que une las dos imágenes y genera una costura de tal forma que se vea lo más natural posible. Lo que define una buena cámara 360 es eso, la costura o unión de esta. Lo que vamos a hacer ahora va a ser encender nuestra cámara. Acá te encontramos por el costado un botón de power, que presionarlo mantenido va a encenderse la cámara y encender una luz azul. Acá, como pueden ver, nos encontramos con la imagen en 360. Lo más genial de esta pantalla es que es touch y puedes setear cualquier parámetro si quieres hacer una exposición manual o una exposición automática. Ahora iremos con otro de los accesorios. Este es el selfie stick de 1,20 m. Vamos a verlo. Como pueden ver, acá nos encontramos con el bastón de 1,20 m. Podemos ver acá la marca Insta360. Esta parte es súper rugosa para poder tener un buen agarre del bastón. Es súper bueno, es súper cómodo y realmente es de muy buena calidad. Acá, a nosotros al girarlo todo, podemos alargar el bastón y reducirlo. Y en esta parte el tipo de montura que tenemos es de un hilo de 1/4. Lo genial de tener este tipo de montura es que nuestra cámara siempre va a estar en 90 grados. Esto refiere que siempre la cámara va a estar en una posición en la que sería diferente si nosotros la tuviéramos así. La cámara. Normalmente mucha gente comete ese error con la GoPro Max porque tiene otro tipo de montura, el de montura GoPro, en el que es ajustable el movimiento de tilt. Entonces mucha gente comete el error de grabar de esa manera y el selfie stick se les ve en la toma. Pero al tú tenerlo de esta manera, en 90 grados, lo que ocurre es que el bastón está justo debajo de los lentes y genera este selfie stick invisible, dando un look como si un dron te estuviera grabando. Miren, ocurre exactamente esto mismo debajo de la cámara y no logra captar el mismo bastón. Y este otro accesorio que nos mandaron se llama el Multifunctional Bullet Time Handle. Este handle nos va a ayudar a generar ese efecto de la película Matrix, que es que una cámara gira alrededor de uno en cámara lenta. Es algo súper increíble que lograron los chicos de Insta360 al hacer este invento, porque da un look súper loco. Aquí les voy a mostrar una de las tomas que hice en el video con este accesorio, que es súper bueno. Pero vamos a ver ahora el interior de la caja. Y con esto es lo que nos encontramos al interior. Aquí podemos ver que se encuentra con un candado
abierto y un candado cerrado. Esto al nosotros girarlo, lo bloqueamos el movimiento, y al girarlo hacia el otro lado, hacia el candado cerrado, generamos que esto puede generar una rotación. Entonces nosotros nuestra Insta360 la enganchamos de esta manera y la podemos hacer girar de esta manera y va a grabarnos por alrededor. Esto se logra con el modo en 3K a 100 fps. Y lo bueno de este otro accesorio es que nosotros podemos montar la cámara de esta manera también y usarlo como un tripié. Obviamente nosotros deberíamos bloquear esto para que no se generen movimientos o el viento lo mueva. Otra de las cosas que me ha encantado de esta cámara es su aplicación. Ahora les mostraré la aplicación Insta360. La encontramos aquí. Accedemos fácilmente a nuestra cámara. Podemos ver el contenido grabado. Yo justo hoy día hice wakeboard con esta cámara y realmente generé unas tomas que parecían tomadas con un dron. Es increíble todo lo que puedes hacer con este material. Puedes realmente moverlo hacia donde quieras, hacer transiciones de la forma que sea. Es realmente una herramienta que cualquier filmmaker debería tener para autograbarse o para cosas que realmente no puedes estar preocupado del plano, después solo reencuadras. Eso es lo más genial. Miren, ahora les voy a mostrar la primera toma que hice. Aquí ya están hechos los keyframes. Como pueden ver, yo puedo modificar la imagen la forma que quiera. Puedo hacer este Little Planet, presionar aquí, mini planeta, y puedo dejarlo de esta manera generando el keyframe, y después se va a deformar el keyframe que estaba anteriormente. Pero realmente miren, aquí yo salto y puedo ver realmente todo lo que quiera a mi alrededor. Y lo más genial de esto es que si nosotros acá ahora nos acercamos a Narrow, pueden ver que el bastón ha sido removido, porque la costura que generó la cámara hizo como que realmente me estuviera siguiendo un dron. Realmente uno no se imagina dónde está la cámara. Y eso es lo más genial de esta cámara. Lo otro que encontramos aquí es algo súper bueno igual. Miren, aquí vamos a borrar los keyframes que yo tenía armados. Todos para que puedan ver un poco del trabajo increíble que hace esta aplicación por sí sola, porque te ahorra realmente mucho trabajo. Mira, aquí pueden ver, yo si quiero puedo hacer un track de mí y me va a seguir todo el rato la cámara a mí. Miren, realmente increíble. Miren, aquí yo no tuve que hacer ningún keyframe. Se hizo todo solo, por sí solo. Generó un track solo. Todo esto que está marcado por amarillo lo hizo la aplicación por sí solo. Miren. Y acá yo le añadí una cámara lenta que puede ser añadida en la misma aplicación. Y lo bueno es que te haga una relación de aspecto. Uno puede hacer una relación de aspecto de 9 a 16, que vendría siendo nuestro vertical, para poder subirlo a historias. O cambiarlo a 16 a 9, a 1 a 1, o a 2.35 a 1, que vendría siendo como un widescope. Acá nosotros también tenemos una opción de poder colocar música y un filtro predeterminado, que realmente a mí no me gustan, o ajustar un poco la exposición tú por ti mismo. Yo igual ya hice algunos ajustes. Y después se exporta de esta manera. Algo que cabe destacar, súper importante, al usar la aplicación tienes que tener en cuenta que usa mucha batería. Tienes que tener cuidado con eso. Después de ya 2 semanas de uso, realmente estoy enamorado de esta cámara. Yo tuve una GoPro Max, que realmente era súper similar en la calidad, pero no tenía 4K 60 cuadros. La GoPro Max tenía 5.7K 30, pero no tenía esta cámara lenta que realmente me permite hacer mucho y ser muy creativo. He usado bastante poco los 100 fps en 3K porque encuentro que se reduce un poco la calidad y prefiero priorizar la calidad antes que la cámara lenta. Pero para hacer cosas súper rápidas en las que quiera subir algo a una historia,
el modo en 3K a 100 FPS es súper bueno. Es algo que realmente quizás no se llega a notar en una historia de Instagram. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este nuevo video. No olviden en comentar qué les pareció. No olviden en darle me gusta y en suscribirse, activar la campanita para poder recibir más de mis videos. Y acá abajo también pueden encontrar mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!